una palabra muy importante para todos y el tema de esta tarde se llama características de un verdadero discípulo. Y es importante que pensemos en esto porque yo sé que estamos todos con mucha angustia, con muchas necesidades y estamos pidiendo a Dios siempre. Yo creo que hoy Dios, allá en el cielo, si pudiéramos imaginar que en el cielo hay teléfonos para llamarle a Dios, nos imaginaríamos saturados las líneas en el cielo por la cantidad de personas que estamos orando. Para bendición de nosotros, en el cielo no hay sistemas de línea como hay aquí en la tierra que se saturan, que de repente no entran las llamadas, que de repente no te pueden atender porque no hay espacio. Dios nos escucha a todos y todos al mismo tiempo, todos los millones de millones que hay en el mundo, oramos al mismo tiempo. Al igual Dios con su poder nos escucharía individualmente a cada uno y entendería nuestra situación personal. Así que estamos en un tiempo de mucha dificultad, estamos orando, todo el mundo está orando a Dios prácticamente. Pero creo que en medio de todo esto, preguntémonos también, ¿cómo puedo ser un discípulo de Dios, de Cristo? ¿Cómo puedo ser un discípulo verdadero? Y eso ya no tiene que ver con lo que le pedimos a Dios, sino que tiene que ver con lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Y quisiera pues que en esta tarde leamos en el Evangelio de Juan. Busquen por favor Juan capítulo 15. Vamos a leer 5 versículos para reflexionar brevemente esta tarde sobre este tema que tenemos para este día. Dice el versículo 1 del capítulo 15 de Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Este pasaje describe un momento bien importante en el ministerio de Cristo. Ya Jesús está casi en la recta final para ser sacrificado, para llegar a la cruz del Calvario, y prácticamente él ya tuvo la última cena con sus discípulos. Y cuando él sale de esa casa donde él tuvo la última cena, la palabra dice que mientras iban para aquel huerto donde nosotros sabemos que él oró cuando lo apresaron, en ese intervalo, dice la palabra que él salió con sus discípulos y les habló esta palabra. Y les dijo él: yo soy la vid verdadera. Quizás como un contexto, la vid verdadera tiene que ver con la planta de uvas, que curiosamente en el Antiguo Testamento Israel fue comparada con la vid. Fue comparada con una vid, Israel. Pero que con el tiempo Israel perdió delante del Señor, delante de Dios, perdió esa calidad de ese pueblo que Dios esperaba. Y la vid, que por mucho tiempo fue considerado el pueblo de Israel, eso lo dice el capítulo 5 de Isaías, el libro de Jeremías describe cómo Dios compara a Israel con una vid. Dios descalificó. Dios dijo que no estaba, el pueblo de Israel había perdido el rumbo y que había pecado y que había dejado de ser esa vid. Y ahora el Señor declara: yo soy la vid verdadera. Y de esa manera estaba dejando al pueblo de Israel, que se había llenado quizás de orgullo,
de que ellos eran el pueblo especial y que solo a través de ellos era que podía venir la bendición y podían, ellos eran los únicos, los más especiales de la tierra. Dios viene y les dice: señores, ustedes perdieron la calidad que tuvieron. Dios los desplazó. Y el Señor les dice: ahora yo soy la vid. Ahora la gente no tiene que estar viendo una nación. Ahora la gente no tiene que estar viendo un pueblo, una raza. Porque ustedes se acuerdan en el capítulo 8 de Juan, en un momento que Cristo estaba hablando con los líderes religiosos, ellos en una actitud muy altanera le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Es decir, nosotros somos ese pueblo especial, ese pueblo original. Y Jesús les dice a ellos: señores, antes que Abraham fuese, yo ya existí. Así que más arriba que una nación, más grande que un pueblo, soy yo. Y en esta oportunidad el Señor les dice: yo soy la vid. Y Él hace una figura muy preciosa, porque cuando el Señor habla de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, está hablando de esa planta de uva. Y está diciendo que Él es la planta principal, Él es el tallo, Él es la parte fundamental, y que nosotros somos como las ramas. Y de esa figura en donde básicamente el Señor dice, describe que la relación que Dios quiere que tengan aquellos que decimos ser su pueblo, cada uno de nosotros, el Señor dio a entender que así como en la vid los pámpanos tienen que estar pegados para vivir, así quiso decir el Señor que debe de ser la vida nuestra como cristianos. Nuestra vida cristiana tiene que estar tan apegada a Dios, como un pámpano está pegado al tallo de aquella planta o de aquel árbol para que pueda producir fruto. Eso espera Dios. Eso espera esa conexión tan profunda de nosotros con Dios. Pero también esa figura de la vid verdadera, en donde nosotros somos los pámpanos, también habla de una conexión, pero también de una dependencia. Un pámpano no puede vivir si no está ahí pegado. Y también el Señor quiso decir, primero habla de conexión, una conexión profunda con Dios. Más allá de una mentalidad religiosa, que yo soy de tal o cual, el Señor dijo: yo quiero una relación pero intensa. Pero cuando habla también de pámpano y vid, está hablando de dependencia. Y de ahí extraemos por lo menos 4 cosas, 4 características que hoy quiero que reflexionemos sobre quién es un discípulo. Me imagino que tú quieres ser un discípulo. ¿Dices amén? ¿Tú quieres ser un discípulo de verdad de Cristo? El Señor se identifica a Jesucristo como la vid verdadera, porque había muchos que se atribuían esa posición de ser ese pueblo, de ser esa nación, como en el caso de Israel, así se atribuyó por mucho tiempo. Pero Dios dice: señores, hoy soy la vid. Yo soy, a mí tienen que verme, en mí tienen que aferrarse, a mí tienen que buscarme. Pero Él dijo varias cosas que nos deben de llevar a entender en esta tarde, y es mi deseo a través de esta reflexión que conozcamos por lo menos 4 características de cómo es un discípulo verdadero de Dios. Y la primera está en el versículo 2, en donde la palabra del Señor nos dice, del capítulo 15 de Juan, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La primera característica de un pámpano o de un verdadero discípulo es que lleva fruto. Un pámpano al que el Señor le daba el valor aquí para mantenerlo ahí pegado a Él, dice que tiene que ser un pámpano que lleve fruto. De hecho, en este versículo 2 hay una declaración bien severa del Señor, y Él dice que el pámpano que no da fruto será cortado. Eso significa que el fruto en nosotros, ya aplicándolo a nuestra vida, no es opcional. El cristiano, el discípulo verdadero, tiene que producir fruto. No puede uno decir soy discípulo de Cristo sin dar frutos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de fruto? Pues hablamos de la obediencia,
hablamos de la búsqueda, hablamos de la entrega, hablamos de esa vida de comunión con Dios, hablamos de ese servicio a Dios. Todos esos son frutos que Dios espera que aquellos que somos discípulos verdaderos los demos. Es una persona que tiene características, que tiene cualidades que reflejan que tiene la vida de Cristo en sí, porque somos pámpanos pegados a la vida. Entonces, la primera característica de un discípulo verdadero es que da fruto. Y tenemos que ponerle cuidado a esto, porque la palabra advierte que el pámpano que no da fruto es cortado. Y es que como la figura que el Señor nos está enseñando es la de una vid, y la vid tiene, aquí dice la palabra que el padre es el labrador, es decir, el que le da mantenimiento, el que cuida, el que poda la vid. Y que todo aquello que no produce fruto, simple y sencillamente el Señor dice que será cortado. La cantidad de fruto que demos quizás va a variar. No todos quizás damos la misma cantidad de fruto, pero todos debemos dar fruto. Y le ponía algunos ejemplos de qué clase de frutos son, de los que la Biblia habla. La Biblia habla de que nosotros tenemos que ser, como hijos de Dios, obedientes. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser consagrados, tenemos que ser personas que buscan a Dios, personas que se entregan a Dios con todo el corazón, personas que son dóciles a los llamados de Dios. Esos son los frutos de un discípulo verdadero. No es el hecho de simplemente decir yo soy cristiano, pero la primera señal, la primera característica que da el versículo 2 es que debemos dar fruto. Tenemos que revisar si nosotros producimos fruto. El pueblo de Israel fue un pueblo que no dio fruto. En el capítulo 5 de Isaías, en el versículo 2, dice la Biblia que el Señor vio a Israel como un viñedo. Y cuando el Señor vino a buscar fruto, uva, no halló el fruto que esperaba. Y eso porque Israel dejó de dar fruto. Y por eso fue desplazado. Y por eso el Señor ahora dice, no, ya no es una nación, yo soy la vid verdadera. Dios espera que nosotros demos fruto. Y espero que usted se preocupe por dar fruto. Pero la segunda característica de un discípulo verdadero no solo es que da fruto, sino que también dice aquí el versículo 3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, un discípulo verdadero está siendo limpiado por la palabra de Dios. Y eso nos enseña que un verdadero discípulo se expone a la Biblia, se acerca a la palabra, oye los mensajes de la palabra, porque quiere que su vida sea transformada a través del consejo que la palabra da. Por eso le he invitado a que nos metamos a la maratón bíblica, a ese recorrido por ese fascinante libro llamado Biblia, donde vamos a encontrar tesoros de lecciones y enseñanzas que nos van a ayudar en nuestra vida personal, familiar, laboral, moral, en todo sentido. La palabra nunca produce un efecto negativo, sino un efecto positivo en las personas que le abren su espacio en su vida. Entonces, una segunda característica de un verdadero discípulo es que es limpiado por la palabra. Ahora, esa palabra limpieza en el original es una palabra que significa podar. Es lo que hace las personas que cuidan el viñedo. Y por supuesto que esta no es una parte muy agradable, porque cuando se habla de limpiar, cuando limpiaban el viñedo tenía varios tipos de limpieza o varios tipos de poda. De hecho, que hay una poda que hacen en los viñedos que se le llama la poda de formación, que es cuando la planta ya tiene cierta altura y empiezan las personas a darle la forma que ellos quieren, porque los viñedos tienen un diseño que la misma plantación le hacen para que vayan en una forma bien ordenada el desarrollo de la planta en toda la plantación, en todo el territorio donde se ha plantado la uva. Y uno de las etapas de limpieza se le llama la poda de formación. Cuando uno ve, tal vez en algún video que usted tenga la oportunidad de ver, usted ve que la planta le cortan tanto que usted piensa que la están destruyendo.
Pero no, en realidad es que le están dando la forma que ellos quieren que tengan y dejándole la parte que debe tener para que produzca mucho fruto. Y esa parte no es agradable, porque por ejemplo nosotros cuando nos confrontamos con la palabra y la palabra del Señor nos habla y nos toca o nos quiere corregir ciertas cosas, no es un momento agradable. Pero imagínese usted una planta que no se poda, es una planta que no va a producir. De hecho, es una planta que va a desperdiciar mucho su vigor, porque el podo o la poda de una planta significa que usted le corta ciertas partes, no porque la quiere dañar, sino para que la planta esté en las condiciones correctas para dar una mejor cantidad de fruto, una mejor calidad de fruto. Y por eso es que el podador de los viñedos no era cualquier persona. Son personas que saben dónde ponen la tijera y qué parte es la que hay que cortar. Y Dios, que es el podador, que dice aquí, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es decir, que quien se va encargando a través de la palabra de Dios es ese Dios Padre que nos da esta palabra que hoy estamos leyendo, la cual nos va transformando. Y la segunda señal de un verdadero discípulo es aquel que está siendo limpiado por la palabra. Por eso le animo, seamos gente que se acerca a la Biblia, porque la palabra de Dios nos va a ir limpiando, nos va a ir quitando, nos va a ir diciendo qué es lo que no está bien. La cosa aquí no es que me dice el pastor que yo no tengo que hacer o que yo tengo que hacer. Muchas veces nos equivocamos en algunos momentos y la gente dice: a vos el pastor te dice tales cosas, a vos la iglesia tal te está lavando la cabeza, a vos te prohíben. No. Es la palabra la que a mí me dice qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Lo bonito es que cuando yo de primera mano estudio la Biblia, me doy cuenta de lo que Dios me indica que debo y lo que no debo de hacer. Y a eso el Señor le llamó aquí limpieza. Y esa es la segunda característica de un verdadero discípulo. Usted le permite a Dios a través de la palabra que lo limpie. ¿Se ha fijado que algunas veces la palabra toca la llaga? La palabra toca la parte más difícil de nosotros, ese lado oscuro de la luna. Como lo he dicho algunas veces, todos tenemos un lado de hablando de lo físico, que nos gusta porque nos vemos bien, ¿verdad? Incluso cuando se va a tomar la foto, usted siempre busca ese lado, porque dice: de este lado quedo bien. Ahí se me mira mejor la cara, ahí se me mira el camanance, que ahí me miro mejor en ese ángulo. Y hay un lado que no le queda bien nunca, aunque la cámara sea buena, no salimos bien. Y la palabra algunas veces nos anima, algunas veces la palabra nos felicita, pero algunas veces la palabra nos toca fuerte, nos confronta. Algunas veces la palabra del Señor nos desnuda a una realidad difícil que no hemos corregido, y a eso se le llama poda. Y el verdadero discípulo permite ser podado. El verdadero discípulo permite que la palabra de Dios lo vaya transformando. Y en ese sentido vamos a ir creciendo y vamos a ir desarrollando una mejor vida cristiana. Pero ¿cuál es la tercera señal, la tercera característica de un verdadero discípulo? El versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Esta es otra característica de un discípulo verdadero. La primera es que un verdadero discípulo da fruto. La segunda es que un verdadero discípulo deja que la palabra lo limpie, que lo transforme y lo cambie. Pero la tercera es que un verdadero discípulo permanece en Cristo. Y esta es otra señal. Una señal muy positiva de la gente que está pegada al Señor. Que no se aparta, venga lo que venga, pase lo que pase. Esos son los verdaderos discípulos. Hay discípulos temporales, ¿verdad? Que por una época, que por un periodo, como religiosamente quizás lo hacíamos en el tiempo de antes. Que habían meses donde uno decía: bueno, este mes es bien sagrado, ¿verdad? O esta semana, decíamos nosotros en el tiempo de antes, esta semana, bueno, cuando nosotros estábamos más pequeños, me acuerdo que no lo dejaban ni correr a uno, o no escupir en el suelo, no subirse a los árboles, porque es una semana que había que respetarla. ¿Y lo demás qué? ¿Y las restantes 51 semanas qué? Pero no, el Señor no habla de eso. La palabra del Señor lo que nos dice es que el discípulo verdadero permanece como el pámpano sabe que no puede dejar una hora, ni un minuto, ni un segundo, ni un
semana ni un mes, el pámpano no puede separarse de la vid. Y de eso habla el Señor, que un verdadero discípulo permanece. Y yo quiero desafiarlo a usted, no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa las circunstancias que lo golpeen, permanezca en Cristo. ¿Sabe que hay gente que yo he visto en el ministerio, en mis 25 años ya de ministerio, he visto mucha gente con mucho potencial? He visto mucha gente que tiene grandes dones, grandes talentos espirituales. Pero tristemente son personas que no tienen estabilidad espiritual, que no tienen firmeza, que no tienen solidez, que no tienen fundamento. Y eso echa a perder todo lo que tenemos. Pero he visto también a mucha gente que ha permanecido, que se ha parado firme, que ha puesto su vida en las manos del Señor y no se ha apartado, no se suelta. Esas personas Dios las lleva a ver grandes victorias, grandes bendiciones, grandes triunfos. Y aquí la palabra nos dice que un discípulo verdadero es aquel que permanece. Que sea usted de esos que permanecemos en el Señor, que permanecemos en Cristo, que no importa lo que estamos pasando, estamos apegados al Señor, estamos conectados a Él. Israel no se mantuvo, dice la Biblia que Israel eran tiempos muy cortos que estaba con el Señor. Por eso el Señor a Israel lo comparó de manera bien fea, bien dura. A Israel el Señor lo comparó con una mujer infiel. A Israel el Señor lo comparó con una mujer adúltera. ¿Por qué? Porque se desconectaba de Dios y se iba al mundo. Se daban vuelta y en vez de adorar a Dios, ellos buscaban otro rumbo y otro tipo de prácticas. Y por eso el Señor los desechó. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a permanecer. Y permanecer significa mantenerse. Y mantenerse requiere de una determinación. A través de una vida de obediencia, una vida de búsqueda, una vida de sacrificio, una vida de esfuerzo. Mantengámonos en el Señor. No se me quede, no se me descuide, no se me desvíe. No deje que se desespere su vida y al punto de dejar el camino del Señor. Mantengámonos firmes. Una característica de un verdadero discípulo es que permanece. Sea usted de los que permanecen, seamos de los que estamos firmes. Como le dijo Job en el tiempo que él estaba sufriendo la peor crisis de su vida. Job dijo: no importa lo que me pase, en Él esperaré, en Él me voy a mantener firme. Una evidencia clara de una verdadera vida cristiana es el mantenernos firme. Pero la cuarta señal de un verdadero discípulo es que un verdadero discípulo le da gloria y honra a Dios siempre. El versículo 8 dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Número 1, la primera característica de un verdadero discípulo es que da fruto. La segunda característica de un verdadero discípulo es que deja que la palabra lo limpie, que lo pode, que lo transforme, que le señale lo que no está bien. La tercera señal de un verdadero discípulo es que permanece a pesar de lo que sea, venga lo que venga. Se permanece en Cristo. Y la cuarta es que un verdadero discípulo da gloria a Dios. Y esto es bien importante. Nosotros hemos visto cómo Dios nos ha ayudado. Aún en esta crisis hemos visto grandes bendiciones de Dios. Aún en esta crisis Dios ha hecho grandes maravillas. Dios ha permitido que logremos muchas victorias. Pero ¿sabe qué? El fruto que pueda dar este pámpano, que soy yo, o que es usted es un pámpano, una ramita pegada a la vid verdadera. El fruto que da la rama no es para gloria de la rama, es para la gloria de aquel árbol al que estamos conectados, al que estamos pegados. Y todo fruto y toda bendición y todo triunfo que permita Dios que alcancemos, jamás va a ser para gloria de nosotros, para honra de nosotros. Todo lo que logramos, estimados hermanos, todo lo que está viniendo a nuestra vida, todo lo que estamos alcanzando, que nunca vaya a ser para gloria de nosotros. Porque Dios no bendice a sus discípulos para que la gloria sea para sus discípulos. Dios bendice a sus discípulos para que la gloria sea para el Dios de los discípulos, para aquel que nos da la vida, la fuerza, la capacidad, como Dios lo está haciendo hoy. Todo triunfo que usted tiene. Yo estoy feliz de ver triunfos en mis hijos, que ya están casi por coronar sus carreras profesionalmente.
Pero eso no es para gloria mía. Eso es para gloria de Él, porque todos estamos conectados a esa vida. Él es el que nos ha dado la capacidad. Él es el que ha dado la fuerza. Él ha dado los recursos. Él ha provisto, Él ha ayudado. Sin duda, nosotros solo hemos recibido de Él esa misericordia. El pámpano no se ufana, no se llena de gloria a Él, porque no es Él. La vida la ha recibido de la vid, del tallo donde Él está conectado, donde Él está injertado. Y nosotros así también estamos, estimados. Nosotros estamos recibiendo muchas bendiciones de Dios. Yo no sé cuántos dicen amén, que Dios les ha bendecido, que Dios ha hecho cosas lindas, pero un verdadero discípulo no se toma la gloria para sí. Dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que usted lleve mucho fruto. Es decir, que el fruto que yo pueda dar no es para mi gloria, no es para mi ego, no es para una satisfacción o una vanagloria personal. Todo triunfo que tengamos, dice la Biblia, es para que el Padre sea glorificado. Le damos gloria a Dios nosotros por lo que estamos logrando, lo que estamos cosechando, lo que se está logrando, lo que se está alcanzando. Yo espero que sí. Un verdadero discípulo tiene 4 características, muchas más, pero hoy hemos visto 4. Espero que esas características estén en usted. Seamos verdaderos discípulos. ¿Sabe que cuando hablamos de discípulos no estamos hablando de seguidores? Jesús no quería seguidores, porque un seguidor es una persona eventual. Un seguidor es una persona de corta duración. Es una persona que puede estar hoy, mañana no está. Cuando Jesús dijo, vayan, en la gran comisión el Señor dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere discípulos. Y un discípulo no es un seguidor. Un discípulo es alguien que ha aceptado vivir para aquel al que sigue, imitar a aquel que sigue, servirle a aquel que sigue, a su Señor, a su Maestro. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Espero que usted y yo estemos conscientes y estemos seguros al 100% de que somos discípulos verdaderos de Cristo, porque hay frutos que lo evidencian, porque la palabra nos está limpiando, pero también porque permanecemos en Cristo, pase lo que pase, y por último, porque vivimos para darle la gloria y la honra a Él. Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. En el versículo 5 del capítulo 15 de Juan, dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Y sabe por qué? Ese versículo se entiende bien cuando uno comprende la figura que el Señor está usando. La figura que el Señor está usando es que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Cuando dice, separado de mí, nada podéis hacer, lo que está diciendo, una rama que se corta del árbol, seguro se muere, se seca y se quema. Pero mientras estemos con Cristo pegados, tendremos la vida. Dele gloria a Dios y diga, yo voy a estar pegadito a mi Cristo, porque Él es el que me da la vida, por Él vivo. Vamos a orar esta tarde, estimados hermanos. Bendito Padre.